Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Diálogos en Confianza. El día de hoy pues hablaremos de un tema difícil, mi pareja se suicidó. Y vamos a comenzar con el siguiente testimonio que nos comparte esta vivencia. Se podría decir que viví con él 14 años. Me separé de él y al medio año de la separación pues él se suicidó, se ahorcó. Fue complicado ahora sí que con la familia de él porque pues él me culpaban a mí que porque yo lo había dejado, que porque sus hijos lo habían dejado y que porque yo andaba con alguien y por eso lo había dejado y por eso él se suicidó. Llegó un momento en que sí me sentí culpable porque pues yo pensé que a lo mejor si yo lo hubiera aguantado un poco más de tiempo, si yo hubiera aguantado más tiempo vivir con él, quizás no hubiera pasado. Pues con mi hijo de 10 años, pues he vivido ahorita, él tiene depresión y he vivido pues ahora sí que pues también su actitud, su carácter de él pues ha sido, a veces está triste, a veces no, es muy enojón, él se enoja mucho. El niño pregunta que por qué su papá se suicidó y yo le digo que a lo mejor porque él estaba enfermo. Él quizás sufrió de una depresión y pues ahora sí que nadie se dio cuenta y nadie lo pudimos ayudar. Pues con mi hija ella pues se la pasaba llorando todo el tiempo. Actualmente me siento, se podría decir que un poco liberada porque pues liberada en la forma de que como yo lo dejé, pues ahora sí que ya no vivo la violencia en la que vivía. Y de otra forma pues igual me siento pues triste por mis hijos, más que nada por ellos, verlos que ellos se sufran o que ellos se sientan mal por su papá, pues eso me hace sentir triste. Agradecemos como siempre este testimonio y la confianza en este programa para contarnos esta parte de su vida que ha vivido, que de verdad, vaya la redundancia, ¿no? Parte de su vida que ha vivido, pero que es muy difícil entender por qué nuestra pareja, la persona que amamos, la persona en la que confiamos, de repente se va, sin dar explicaciones y sin más. ¿Será posible que nos demos cuenta que algo está ocurriendo con nuestra pareja? Y quiero presentarles antes a nuestros especialistas. Está con nosotros Cita Chao, psicoterapeuta y tanatóloga. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida, Cita. Por la invitación, gracias. María Jiménez, psicoanalista, especialista en violencia familiar. Bienvenida, María. Hola, ¿qué tal? Y nos acompaña también Rosy Portillo Hurtado, tanatoterapeuta y encargada de grupos Buena Vida en 3 hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Buena vida a todos. Rosy. Muchas gracias por tu invitación, Carmen. Al contrario. Sí se puede dar cuenta la pareja. De hecho, manda muchos mensajes una persona cuando se va a suicidar. Desgraciadamente, tenemos muchos mitos de que te está chantajeando, no le hagas caso, no lo va a hacer, y sí lo hacen. Lo que están pidiendo es a gritos, ayúdame porque lo voy a hacer. Aunque no lo digan así abiertamente. Sí te lo dicen. Sí te lo dicen, sí ayuda. te lo dicen, hay muchos mensajes. No te dicen ayúdame. Ah, eso es lo que me voy a matar. Ajá. Si yo no estuviera aquí, no habría ningún problema. Todo este caos se va a solucionar si yo desaparezco. Sí hay mensajes. O se intoxican de alguna manera con cigarro, con drogas, con medicamentos, con alcohol. Y lo ves cada fin de semana. Entonces sí lanzan mensajes. O sea, estas noticias son están más presentes, digamos, cada día más. Yo me temo que sí, y cada vez en edades más tempranas, que esto es lo más alarmante, diría yo, ¿no? Porque, bueno, tenemos muchos casos por estas peleas conyugales o peleas de pareja, justo ante la impotencia de no poderlo resolver, él o ella optan por la amenaza
a lo mejor lo hacen o lo intentan hacer o no lo concretan, pero es un hecho de que están ahí, como se acaba de mencionar, con la intención. Sin embargo, yo quiero apuntar un poquito a la historia de estos hombres y estas mujeres. ¿Por qué optan por estas decisiones? Ahí efectivamente han depositado su vida en ese otro, él o ella. ¿Y qué hay atrás? O sea, ¿cuáles las figuras paternas en las cuales ellos se amarraron, la imagen de pareja que tuvieron, la condición en la cual ellos dijeron, bueno, esto qué lindo porque tuve este modelo de pareja, yo quiero hacer una pareja similar, o qué difícil, o no me interesa tener un modelo de pareja igual, o voy a intentar un modelo diferente. Y en esos intentos, tristemente, no es lo que tú quieras, sino cómo se da el complemento en la relación, y que penosamente no fue lo que tú depositaste en esa esperanza, fe, ilusión, que está más en otro terreno, no es en la realidad. Cuando tú depositas tu vida con un alguien para que ese alguien te solucione la vida, de entrada estás mal. Pero bueno, hemos crecido con aquel cuento de va a llegar tu princesa caramelo y tu príncipe azul. Y de verdad no lo creímos, ¿no? Entonces a la hora de la elección, por la razón que sea lo de menos, te das cuenta de que aquellas expectativas, pues efectivamente no, y si esto conlleva frustración por el área profesional, el área laboral, el área económica, hijos, no hijos, o lo que fuese, lo que te genera la frustración es una agresión. Y cuando no puedes agredir al de afuera, te agredes a ti mismo. O viceversa, agredes tanto al de afuera que llega un momento en que te rebasa la culpa y entonces reviertes la agresión hacia ti. Entonces es un tema muy, muy complejo y claro, va la depresión de la mano. De por medio, claro. Todo el tiempo, y si no hay una atención adecuada, llámese médica con medicamentos y lo que conlleva, bueno, terapia, por supuesto, tarde que temprano se puede suscitar el suicidio. Claro. Así como nos comentaba este testimonio, ¿por qué generalmente se culpa a la pareja? ¿No? Estén juntos o no, sin importar si están juntos o no. Bueno, en el caso de las mujeres que viven violencia, desde luego que la pareja tiene mucho que ver. O sea, vivir con un agresor es una tortura cotidiana, ¿no? Y muchas mujeres no solo culpan a la pareja, muchas no son conscientes de que lo que están viviendo es consecuencia de la violencia, porque la violencia en la relación de pareja se tiende a naturalizar. A veces es transgeneracional, se transmite de abuelas, madres e hijas. Y bueno, muchas mujeres no se dan cuenta que los síntomas que están teniendo, los malestares que están viviendo, la angustia, el miedo, el terror, es causado por la relación de pareja, al revés. Se culpan ellas, piensan que hay algo erróneo, que en muchas ocasiones porque la comida no está lista, porque no pidió permiso, toda esta cuestión todavía de que las mujeres viven en una situación de alienación, de sometimiento en la relación de pareja. No estoy generalizando, pero todavía la relación de pareja tiende a ser muy tradicional en el tema de el comportamiento de las mujeres, donde, como comento, las mujeres siguen pidiendo permisos y siguen pidiéndole que el otro les diga qué hacer con sus vidas, ¿no? Hay una dependencia que es económica, es emocional, en muchos sentidos. Entonces, la culpa sí es un factor que está muy presente en las situaciones del suicidio y en la situación de las relaciones de pareja con violencia. Sería una culpa que la mujer está sintiendo y deposita en ella misma, porque el agresor no se responsabiliza de lo que hace, no es consciente, sí intenta hacer daño, quiere hacer daño, pero no se responsabiliza del daño que causa, ¿no? ¿Cómo afecta el suicidio a las personas que se quedan? Yo diría que muchísimo, ¿no? Porque en última instancia lo primero que aparece es por mi culpa, porque no me di cuenta, porque no supe qué hacer, porque no hice suficiente, porque de alguna manera me lo medio avisó, lo que se decía hace un momento, sugerí, pero no presioné, no insistí, no estuve haciendo lo necesario, dejé que las cosas del tiempo las resolviesen. O sea, esto llamado culpa es brutal,
pero yo también diría que en gran medida es volcar a ti un algo que no es tuyo, es del otro. El otro tiene un gran conflicto en sí mismo que te depositó a ti o te hacía notar algunas cosas y tú te enganchaste. Y en automático das por hecho de que, bueno, sí, a mí me tocaba, yo era, claro, soy el referente más cercano, la esposa o la madre, los hijos, lo que fuese, y en esos referentes, en el núcleo básico familiar que le llamamos padres, hijos, a veces están los abuelos presentes, pues damos por hecho que ellos fueron los. A veces sabemos, y cada vez es más frecuente, que muchos de ellos ni siquiera reparan en los otros, o sea, ellos quienes cometen el suicidio no están pensando en el otro que le voy a hacer, lo voy a hacer por mí para quitarme esto que puede ser el dolor interno brutal que tiene a cualquier nivel. O sea, pudiéramos decir que en este caso la persona que decide suicidarse de alguna manera se libera. Absolutamente. Sí, totalmente. Pero ¿cómo liberar entonces a la pareja que se queda con esos sentimientos de culpa de los cuales están hablando? Comentar, porque está en juego con el tema de la culpa, o sea, ¿qué tanto te sientes responsable de la vida de otro? Del otro. Y aquí el tema del género pues tiene mucho que ver. O sea, por ejemplo, la muerte o el suicidio de un hijo cae directamente sobre, la mayoría de las ocasiones, sobre las madres. O sea, la culpa es qué no hice bien, qué pude hacer y no hice. Está completamente presente todo el tiempo en la idea de que tal vez lo pude salvar, ¿no? Y esto es, bueno, liberar esta situación tiene que ver con que si el hijo es un adulto, pues finalmente, si no está declarado como un enfermo, pues la responsabilidad de su vida, ¿de quién? La pregunta sería ¿de quién es la responsabilidad de la vida del hijo? ¿Es de la madre? La madre tendría que estar encadenada a ese hijo para salvarlo, o la responsabilidad es del mismo, del adulto, ¿no? Claro. Yo creo que está en juego esta relación de dependencia, ¿no? Porque sí, el malestar del suicida hace una dependencia, una codependencia familiar, y las madres tienden, o las esposas también tienden a estar encadenadas a esta idea de que yo lo tengo que salvar, ¿no? Y a eso iríamos a la historia clínica desde la infancia, porque por lo general son personas muy sensibles, entonces ven pleitos entre padres, ven una mala relación entre sus progenitores, entonces son personas que van acumulando tristeza, no tienen nadie que los oriente para que desarrollen un umbral de tolerancia ante tanta frustración, porque es de a diario. O sea, hay gente que te dice, desde que tengo uso de razón, mis padres se están peleando. Ya tienen 80 años y se siguen peleando. Entonces, si tú vas a la historia clínica de estas personas, a su infancia, desde la infancia están acumulando una gran frustración, una gran impotencia ante los pleitos de los adultos, ante todo lo que no pueden hacer con los adultos o por los adultos. Claro. Entonces van acumulando una gran cantidad de frustración, se convierte en ira, esta carencia de inteligencia emocional los lleva a una depresión que va a ir aumentando poco a poco, los vuelve enfermos, y como tanatóloga yo necesito ayuda de varios especialistas, claro, porque son duelos patológicos, ya cuando son adultos, claro, llegan con una gran cantidad de enfermedades. Y en muchas ocasiones no se atienden estas enfermedades. No se atienden porque creen que como que son naturales, como que la gastritis es natural, o que ellos solos el cáncer es natural. Adelante. Ajá, exactamente. Entonces, no se puede, se necesita pedir ayuda. Es que a veces yo creo que no se dan cuenta también, a lo mejor lo tienen, pero no saben con quién acudir, a quién pedirle ayuda, a la pareja, al familiar, con un especialista que sería el adecuado para atender este tipo de casos. Óscar Virués, me da mucho gusto saludarte, no te había saludado desde el inicio del programa. Igualmente, estás? Carmen, muy buen día. Igualmente me da gusto saludar a los especialistas, a las personas que nos acompañan aquí en el estudio de Canal 11 y por supuesto a quienes nos siguen a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. Además, quiero recomendarles o darles la dirección por si desean seguir el programa a través de internet completamente en vivo. La dirección es www.canal11live.tv/internacional/.
o a través de la vía telefónica. El teléfono es el 51 66 40 00, y desde luego también saludamos con mucho gusto a la señal internacional de Canal 11 y los invitamos a participar. Fíjate, efectivamente, bueno, es un tema bastante delicado de tratar, donde pocas participaciones tal vez haya. Normalmente los testimoniales prefieren hacerlo de forma anónima porque hay mucho dolor, mucha culpa, como bien mencionaban. Quedan muchas dudas, no el por qué se tomó la decisión o la determinación, sino habré hecho algo yo que lo empujara, la empujara a tomar esta decisión, que para muchos sería fatal. Ya explicarán también ustedes, obviamente, que pues no forzosamente es fatal, es decir, o sea, es trágico para cualquiera que queda aquí. Pero... Y habrá quien se siente también liberado, ¿no? Claro. Después de este acto, Sí. y entonces viene la culpa y todo, porque dicen, ¿por qué me siento liberado ante el acto de mi pareja? Pero también quiero comentar, porque hay un estigma alrededor del suicidio. ¿Te parece si nos lo comentas después de la pausa? Sí, vale, hacemos sí. una pequeñísima pausa, volvemos. Bueno, regresamos a Diálogos en Confianza. Desde la mañana en el noticiario de Canal 11, aquí Carmen Muñoz, que estaba en la mañana presente, anunció una noticia pues muy lamentable, y se trata de la muerte de nuestro compañero y amigo Jorge Saldaña, un periodista durante muchos años en este país que marcó sin duda alguna una época. Fue desde cantante en París, en algunos cafecitos, fue reportero, fue conductor, fue productor, en fin, tuvo tantas facetas y compartió su pasión y su amor por el arte de este país, por la cultura de este país, y de verdad, sin duda alguna, es una pérdida muy importante para Canal 11, que lo teníamos compartiendo desde luego aquí la pantalla en su programa Añoranzas, pero para todo el país es una pérdida lamentable, y le deseamos desde luego a su familia y a sus seres queridos, pues les mandamos un cariñoso abrazo y pues todo el apoyo del mundo, desde luego. Nuestro saludo respetuoso, hasta siempre, desde luego, Jorge Saldaña. A continuación, bueno, antes de eso, perdón, bueno, sí, vamos a ver a continuación el siguiente material. El suicidio, a pesar de ser el acto más individual e íntimo, aparentemente es un acto social y grupal, y remite a la historia siempre del sujeto. A veces la carta póstuma está acompañada del acta de nacimiento, como el nacimiento a la vida social y simbólica y la salida simbólica. El sujeto, vamos a decirlo así, que decide suicidarse, está muerto desde antes simbólica y socialmente hablando. Es algo que a nosotros nos sorprendió, es primero que son tremendamente racionales. Muchas veces dejan las cosas en orden, pero lo más importante que encontramos son estas huellas discursivas que remiten a una historia no saldable, una historia que está llena de secretos familiares, en donde se tratan de expresar a través del acto. Hay un escenario de reproche y venganza, y hay que decirlo así. El sujeto deja un legado de dolor ante una dinámica con el grupo y con la sociedad que de alguna manera no ha sabido de alguna forma ser equilibrada. Hay una carta póstuma de un joven que agradece a todos, pero la frase final es contundente, dice: gracias a todos por hacerme su ausente. O el escenario de los niños y jóvenes que son de arrebato. Curiosamente, una niña puede matarse a los 12 años y dejar una pequeña nota de decir: mamá, perdóname, no sé, quién sabe qué pase, déjale esto a mi papá, y le puede dejar un reproche. En ese sentido, no solamente nos enseñan a hablar, nos enseñan una concepción de la vida y nos transmiten también las ansiedades propias de la vida. Por eso es que la carta póstuma es fundamental, aunque sea para ver de alguna manera ese último acto como un acto completamente humano y un acto de lenguaje. Muchos son los sentimientos que se presentan en la persona que se queda después del suicidio de su pareja. ¿Qué tan importante, o más bien, cómo nos hace sentir el que nos haya dejado una carta quizá de despedida a que de repente se haya suicidado y no saber el por qué?
Por lo general, siempre te va a hacer sentir culpable porque si alguien de la familia lo descubre, lo primero que van a descubrir es la carta. Y a veces desaparece la carta y posteriormente aparece ya que la leyeron todo el mundo y pudieron hacer un análisis de ella, pero por lo general la carta va a llevar siempre un reproche, porque como te comentaba, no tiene tolerancia ante la frustración. Entonces es un estallido de cólera contra alguien de la casa. Pero como no te puedo hacer daño porque te amo, me voy a destruir, pero me vas a recordar para siempre. Entonces, escogen a veces unas fechas tan importantes que jamás se te va a olvidar. Tú no vas a querer que llegue ni Navidad, ni tu cumpleaños, ni su cumpleaños, porque o el día de papá, o el día de la mamá, o cuando se casaron, porque escogen fechas muy importantes. Entonces, esa carta la vas a leer y a releer, y por más que la estudies y la psicoanalices, la verdad es que nunca vamos a saber por qué se quitó la vida, jamás lo vamos a saber. O sea, aún con la carta no vamos a tener una respuesta clara. Pero la película del drama que vas a vivir, de cómo encontraste a tu ser amado, la vas a revivir para siempre. Para siempre. Y tenemos que trabajar muchísimo porque muchas de las veces el duelo creen que en 3 meses ya se fue. No, no lo puedes evitar. No lo puedes hacer a un lado, no lo puedes congelar ni postergar. Mínimo es 1 año sin estar con ninguna otra persona. Tienes que trabajar esa responsabilidad, porque si hay una responsabilidad. Tenía la idea, te la pasó y te la turnó y muchas veces hiciste como que no te diste cuenta, ¿sí? Y luego ya tuvo la actitud suicida, tampoco hiciste cuenta. Muchos de los jóvenes, porque tengo muchas parejas de los novios son los que se suicidaron, no sé, ahorita tenemos entre el público solo caballeros, si te das cuenta. Las parejas no vienen a terapia. Me mandan a los hijos, me mandan a la mamá, me mandan a toda la familia, pero la pareja no viene. Una de dos, o porque la pareja tiene que regresar a trabajar, o porque la pareja se siente sumamente culpable de esa muerte, sumamente culpable, porque ya el acto fue algo violento. Con esto te digo que estoy encolerizada contigo. Sí. María, y antes de la pausa tú nos ibas a decir que hay muchos estigmas alrededor de esto. Yo creo que sí cuesta mucho trabajo hablar de la muerte, hablar del dolor y mucho más entender o tratar de entender por qué una persona quiere quitarse la vida o se la quita cuando todos estamos luchando de alguna manera para estar vivos, ¿no? Pero creo que es importante porque entender la parte del estigma social. Por eso muchas familias guardan el secreto. O sea, hay una tendencia de la religión a sancionar el suicidio como pecado. Creo que históricamente incluso no dejaban que a los suicidas se les pudieran enterrar en el cementerio. Creo que la religión judía los pone contra una pared como una especie de castigo a los suicidas. O sea, sí hay una estigmatización. Y jurídicamente también tiene un estatus distinto la muerte de una persona por enfermedad o muerte natural que cuando es un suicidio. Creo que esto tampoco está ayudando a que se pueda hablar junto con la culpa de la muerte de un ser querido que se ha suicidado. Pero es importante que lo hagamos, es importante poder sacar y hablar de estos acontecimientos que compartimos con muchas familias. Claro, y yo quiero agradecer el que siempre comparte nuestros testimonios aquí en este programa. Sabemos que hay mucho dolor de por medio. De hecho, Guillermo nos decía antes de entrar al aire que él estaba aquí porque quiere saber cómo hacer para vivir este duelo, cómo superar la pérdida de una pareja y primero el de una hija. Guillermo, cuéntanos. Bueno, lo que pasa es que yendo ahora a los talleres y pues recopilando parte de la vida de mi esposa, me doy cuenta que ella fue una niña maltratada, sobajada, violada. Y ese es uno de los primeros síntomas que a uno le dicen como pareja, ¿sabes qué? Mi vida fue así, aunque tú me ames, me quieras, des todo por mí, pues yo vengo de una familia que me maltrató. Y pues es difícil para uno de pareja, ¿verdad? Porque dices, bueno, yo a mi esposa cuando me casé con ella la amé con toda mi alma.
Mi hija, yo me imagino que también recopilando ahora, platicando en el taller, en un grupo que voy, también yo me imagino que mi señora la maltrató. Eso fue lo más difícil para ella, el haber maltratado a su hija y se va mi niña, porque su pareja, pues yo me imagino que era violenta y nunca me quiso decir nada porque pues los papás luego cuando pasan cosas pensamos de otra forma, ¿verdad? Somos violentos. ¿Sí? Nunca me dijo, ella tomó su decisión y yo le dije a mi mujer, mira mujer, pues si ella tomó su decisión, vamos a apoyarla. La única forma que podemos hacer es ver a las niñas, apoyar a las niñas. Y si en la vida algo se tiene que pagar, la vida misma te lo da o te lo quita. Mi esposa pues fue una mujer la cual luchó por nosotros porque ella nos llevó al psicólogo, ella fue psiquiatra, tengo un niño que tiene TDA y ella lo atendió y seguimos batallando con él en agradecimiento a que ella fue una gran mujer, no pudo superar la pérdida de su muchacha, que eso fue lo que más le dolió. La deprimió. ¿Tú notaste que a raíz de que tu hija se había suicidado, ella pasó por una depresión fuerte, tu esposa? Sí, de ahí ella ya no se pudo recuperar, pero más como que ahora que con los talleres y eso he visto que tiene un sentimiento de culpa, porque ella fue una niña muy maltratada y ese patrón lo llevó para sus hijos. Al mediano lo quemó, le echó agua hirviendo, no sé por qué, pues hizo eso, cuáles eran sus sentimientos, pero fue una niña que su mamá fue alcohólica, su papá mujeriego, y todos esos conjuntos la obligaron o la llevaron, no sé. ¿Y su relación de pareja cómo era? Era buena. ¿Tenían buena comunicación, entendimiento, sí, cariño, amor? Había de todo. Se acabó cuando murió mi niña. De hecho, yo por decir a mi señora me decía ya, es que mi cumpleaños no me regalas nada. Sí, pero no es necesario que sea tu cumpleaños. El día, cada 15 días, el día que fuera, yo llevaba con un ramo de flores. Con un detalle. Sí, una fruta, algo, la sacaba a pasear. Es que ese es el verdadero cariño, no es un día. ¿Y tú veas que eso no llenaba lo que ella necesitaba? Yo veo que no, ahora veo que no. ¿Dejó alguna carta? ¿Qué interrogantes pasaron por tu mente después de esto? Ya nos dices ahorita que sientes culpa, ¿no? No, ella me sacó de mi culpa desde antes. Ella te sacó de tu culpa. Sí, porque me dijo, mira Guillermo, la vida contigo ha sido buena. Te quiero, has sido un buen marido, quieres a tus hijos, me quieres a mí. Cuando yo me vaya, tu Isaac va a ser tu fuerza, tú vas a seguir con él. Yo sé que eres un gran padre que no lo vas a dejar. Cuando te decía eso, ¿tú pensabas que en algún momento ella iba a intentar suicidarse? Pues sí, me daba miedo. ¿Sí eran como señales? Sí lo pensaba, pero digo, no, yo con mi amor la voy a sacar. Yo le voy a demostrar que ella para mí es todo y vamos a salir adelante, porque, bueno, yo siento que el amor saca muchas cosas. Eso que está diciendo él creo que es muy importante, ¿no? Siempre la pareja, cuando ve a lo mejor estos signos de alarma en esa persona amada, dice, voy a hacer todo lo posible para sacarla adelante, para yo darle ese ánimo, para que ella siga viviendo y siga disfrutando de esta vida. Pero, ¿cómo pasar esos sentimientos a los otros? Cuando dices, de nada sirvió todo mi amor, todos los detalles, todo lo que yo hice por esa persona. Yo me atrevo a decir algo que tiene que ver con la historia de su esposa, como la está contando. Yo creo que haber sido una niña tan maltratada, lastimada, sobajada, sometida, la marcó de por vida. Si ella en su momento no pudo superar eso, a pesar, si le entendí bien, de que ella de alguna manera estuvo en tratamientos, entiendo. Sí, y sí. Ella estuvo en tratamiento, ¿verdad? Sí, fue con tratamiento psicológico, psicoanalítico o psiquiátrico inclusive. ¿Había tenido ya intentos de suicidio? 15 días antes tuvo el primer intento y yo la salvé y me dijo, ¿sabes qué? Es que yo lo voy a intentar. Pero había un cuadro, según recuerdo, por lo que mencionó, de depresión y de depresión severa. Muy severa. Bueno, y si justo ella había estado tratada, medicada,
realmente a cargo de, yo diría que la opción de solución o de salida estaba ahí, pero a lo mejor de verdad ella no quería continuar. Usted habló de algo de mucho peso, la pérdida de la hija. Sí. Y cuando usted dice ahí es donde ella ya opta por no hacer más nada. Yo trabajo específicamente con padres en duelo y tengo varios testimonios como el propio, que de otras maneras los padres o las madres también se suicidan. Por ejemplo, sabemos y hemos seguido casos de que una vez que pierden al hijo, hay enfermedades que se instalan y que terminan en muerte. ¿Por qué? Porque dejan de cuidarse, no se amarran a lo que nosotros llamamos la libido, que es la vida, sino se amarran al tánatos, o sea, al recuerdo de la muerte del hijo o hija, y optan por ello y toda su vida está alrededor de para concretarla en algún momento. Y la otra es, recientemente tenemos un caso que la madre nos dice cómo se suicida y a los 2 meses se muere el padre, pero el padre en esos 2 meses lo único que hizo fue beber en demasía, iba al trabajo como podía, no comía, mal dormía o no dormía por estar bebiendo y justamente acaba con un infarto, una condición crítica en un par de meses, 2, 3 meses. Entonces hay muchas otras formas también de suicidarse, ¿no? Que no necesariamente es hacerlo en un acto, ya sea con un arma o como fuese. Pero lamento decirle que sí, el caso de su esposa, creo que se conjuntó toda una situación de historia de vida, más con las pérdidas, más todo lo que coña, y usted en su esfuerzo, y qué bueno que los amó tanto, o que la amó tanto y ama tanto a los propios, y sígalo haciendo, pero a veces de verdad las parejas creemos que con nuestro amor podemos hacer lo que sabemos que no podemos hacer porque hay un peso de historia de vida que rebasa cualquier situación. Sí, yo quisiera complementar esa parte porque de lo que estamos hablando es de la falta de amor a sí misma de la persona que se quiere suicidar y que hay una especie de liberación placentera como tendencia a morir, a escaparse de la vida, ¿no? Y que entonces es muy difícil, cuando una persona no se ama a sí misma, tratar o infundirle o contagiarle de ese amor por más esfuerzos. O sea, hay una melancolía que es una enfermedad donde la persona a veces ni siquiera se siente persona, se siente un agujero. Estamos hablando de situaciones. Así es. Vamos a hacer una pequeña pausa, María, y ya regresamos con los Diálogos en Confianza. Ella se llamaba Rubí. Mi esposa me había dejado. Recuerdo que yo la conocí en una ocasión cuando fui al PAN. Ella era despachadora de una tienda de pan. Me volvió a dar la esperanza, la alegría de vivir. Me dio lo que tal vez yo había perdido en alguna ocasión. Fue hermoso, fue una relación agradable. No era de aquí, era de Michoacán. Su padre iba a purgar una condena pues ya de por vida en las Islas Marías. Su mamá nunca la conoció. Yo recuerdo que me comentaba que en sus parejas anteriores siempre estaba un vacío. Yo trataba de ayudarla así como ella me ayudaba. Una ocasión me dijo que ella se había enamorado de mí y me hizo jurarle que nunca le iba a dejar sola. De hecho, al platicarlo ahorita, pues empiezo a sentir esa tristeza, ¿no? O sea, jamás lo he platicado, es muy difícil para mí el trascenderlo. Que todas las noches tenga ese sueños repetitivos de impotencia, de sentirme yo culpable por todo lo que sucedió, por errores de la vida. En ese momento de mi relación llevaba 6 meses, llego al reclusorio, no estuve mucho tiempo en el proceso, salgo. Cuando llegué a casa, mi madre me dijo, oye, es que te vino a visitar, vino a buscar muy insistentemente Rubí, pero me dio pena decirle que estabas en el reclusorio. Cuando yo escucho esto, mi cuerpo empieza a temblar como al día de hoy. Enseguida fui a donde ella trabajaba. Ella tenía una amiga. Cuando voy le pregunto, oye, Melanie, ¿y Rubí? Se me queda viendo con una expresión pues, de asombro, ¿no? Y me dice, es que no sabes. Le digo, ¿saber qué? O sea, yo presenté algo, pero no sabía hasta ese momento qué era, ¿no? Me dice, no, ¿sabes qué? Es que se murió. Me empiezo yo a sentirme pues mal. Llegó el momento de que yo salgo de la casa, dejo de ir a trabajar
Y todas las tardes me quedaba ahí en la panadería, esperando verla pasar o esperando que llegara o que saliera de la panadería, como no aceptando la realidad. Cuando yo me entero de que se quitó la vida porque ella pensó que la había abandonado, que la había dejado, no fue nada grato. Al día de hoy sí es difícil, ¿no?, compartir esto. Aparte de que me siento culpable, aparte de que siento que ya no voy a poder salir a tener una relación con alguien más por ese miedo de perder a las personas que más he querido, se van, o de la forma tan impactante como lo hacen o como lo hizo, hay una reserva de decir, wow, ¿no? O sea, y queda como que queda plasmado su silueta, su imagen, el querer voltear y escucharla y ver que no es, que es otra persona que va platicando, riéndose. Son fantasmas que te llegan a, que te remuerden, que te están constantemente recordando todo esto. Agradecemos enormemente, desde luego, pues este testimonio, la valentía, el explorar todo lo que siente una persona después de haber vivido o atravesado por esta experiencia. Desde luego, pues es muy duro y pues agradecemos, bueno, no solamente a esta persona, a todas las personas que hoy participan con nosotros y que amablemente nos comparten estas experiencias de tanto dolor. Hay un mensaje muy importante que él dice, los fantasmas están constantemente rondándolo, claro. ¿Sí? Y es muy importante porque efectivamente creo que una pareja cuando vive el suicidio de su pareja, finalmente pues en ocasiones les costará trabajo tener otra por el miedo precisamente a repetir la misma experiencia. Ya nos hablarán más adelante. Y María, tú te quedaste con un comentario pendiente. Nada más déjame leerte algunas llamadas del público que nos está viendo. Claudia Alvarado nos dice, mi pareja desde hace 8 años es muy posesiva. Cada vez que trato de dejarlo tiene intentos suicidas. Ya ha tenido 2 intentos. El problema es que yo no lo puedo dejar por lo mismo, pues cada vez que trato de hacerlo, él amenaza con otro intento. Ya no sé qué hacer porque me daría culpa o tengo ese temor de que llegue a hacerlo. ¿Qué consejo me pueden dar los especialistas? Gabriela Pérez Hernández, mi esposo siempre tiene la idea de suicidarse, me amenaza que se quita la vida, tengo 24 años de casada, pero siempre que le digo algo sale con eso, y yo le he enseñado que la vida se respeta y sería su decisión, porque siempre es mi culpa y me chantajea con esto. ¿Esto se hereda? ¿Qué tan probable es que sí lo cumpla? María Ordaz Mendoza, mi hijo se accidenta y fallece y me siento culpable porque si hubiera estado con él no hubiera pasado el accidente. A los 7 meses a mi esposo le detectaron linfoma. Cuando él llevó los resultados a la oncóloga, me dice que se encuentra en fase terminal y mi decisión es autorizar las quimioterapias o no. A los 2 meses falleció y me siento culpable por no haber tomado anteriormente dicha decisión. María de Jesús, necesito un consejo. Yo cuidaba a mi abuela, pero después ya no pude hacerlo y se la entregué a una tía para que ella se hiciera responsable. Pero después de un tiempo mi abuelita murió y mi tío no aguantó y se suicidó. Yo me siento muy triste y sobre todo culpable por haberla mandado con mi tía. Mejor me hubiera quedado con ella. ¿Qué puedo hacer para no sentir culpa de sus muertes? Bueno, agradecemos, desde luego hay muchos testimonios que hablarán acerca de familiares y seres queridos que han decidido quitarse la vida. Sin embargo, hoy lo acotamos un poco más, como los viernes es de pareja, precisamente a esta dolorosa pérdida. Y ahora sí, María, perdón. Sí, yo creo que esta participación, Óscar, nos ayuda a entender también que no hay un escenario universal para entender el suicidio. Lo hemos estado repitiendo aquí, es el nombre de una persona con su historia, pero sí hay matices. Por ejemplo, no es lo mismo la persona que se suicida porque está enferma y quiere librarse de ese sufrimiento. De hecho, la eutanasia ha sido un punto de discusión para los enfermos terminales, que, por ejemplo, una persona melancólica que siente una pérdida tan grande de alguna situación de su historia, puede ser la muerte de una madre, de un ser querido, donde lo estábamos comentando acá, o sea, con esa pérdida de esa identidad, el yo de esa persona queda, por decirlo de alguna manera, como un agujero. No hay un yo ahí, hay un agujero. Tiene que trabajar
ese vacío que ya se ha comentado aquí entre las personas asistentes. El otro escenario puede ser la psicosis, o sea, la enfermedad mental es real. Una persona que está más en contacto con su interior, con su pulsión de muerte, con sus deseos de morir, y menos en contacto con el afuera, con sus seres queridos, con la realidad. Entonces, esto nos instala como en entender diferentes matices para el suicida. Incluso hay una otra situación que tiene que ver con lo que llamamos los psicoanalistas el acting out, que es un acto no pensado, o sea, el yo no pienso, donde en realidad no se está jugando la muerte como una escena, sino la persona tiene un acto y que le va a ayudar a que se muera, pero la muerte no está como intención en ese acto. Y creo que eso también nos sorprende, porque hay personas... Puede ser algo repentino. Algo repentino. No es algo que estén planeando con tiempo para hacerlo. Hay niños que de repente en la escuela aparecen, se colgó, pero ¿cómo? ¿Pero qué pasó? Y esto nos conecta con este acting out, donde no se está buscando la muerte como fin, pero hay una actuación no pensada que lleva al suicidio. Entonces son como diferentes matices que pueden ayudar a que no nos sintamos tan responsables de la muerte de estos seres queridos, porque sí hay sus propias historias y sus propias enfermedades también, ¿no? Claro. Con esto que mencionas, hay un comentario en Twitter de Jeps que dice: el suicidio siempre es un tema delicado y creo que a todos, al menos alguna vez en la vida, nos ha pasado por la cabeza. ¿Esto es cierto? Es decir, tomando en cuenta esto, puede venir, si nosotros hemos tenido cualquiera de nosotros la idea en algún momento de suicidio, ¿puede venir entonces este acting out? No sé si podemos tener ideaciones suicidas, pero no acciones, no actuarlas, ¿sí? Y a veces podemos estar tan cansados de sostener la vida que podemos llegar a pensar que alivio sería en un momento dado morirse, ¿no? Pero son fugaces, son momentos fugaces. Las personas que estamos hablando con estas historias de vida, la idea de la muerte ha sido recurrente, ¿no? Son situaciones y matices distintos, ¿no? Pero a veces el suicidio es incomprensible. O sea, ¿cómo se suicidó ese niño, esa niña? O mi pareja, ¿no? ¿Cómo? Y en ese caso es un acting out, que es una situación no pensada, donde no se está buscando la muerte. La muerte es como una consecuencia de ese acto, pero no es diferente al matiz de la melancolía, donde la persona está triste, queriéndose morir, ¿sí? Y antes que hablabas de los vacíos, María, ¿hasta dónde como pareja somos responsables de esos vacíos emocionales que está viviendo el otro? Yo vuelvo a decir que no. Yo vuelvo a decir que tú creas una fantasía de él o ella me van a cubrir lo que a mí me hace falta o lo que en mi historia de vida no tuve, y vuelvo al deseo obviamente que todos los seres humanos tenemos de creer que este complemento de pareja te va a dar la riqueza en la vida para fortalecerte, hacer crecer, desarrollarte, qué sé yo, pero hay algo real que se llama mismidad. O sea, y si desde ti contigo no estás en una armonía y no estás en una condición a lo mejor no óptima, pero funcional, y donde tengas la opción de elección y de hacer cosas que te permitan de verdad crecer y desarrollarte, si te quedas en ese rumiar el dolor o la tristeza o la melancolía de la cual se hablaba, vas a propiciarte acabar siendo un paciente crónico que está jalando a toda la pareja, a la familia completa, y entonces toda la energía familiar está girando en función de ese hombre o mujer o ese adolescente que están todo el tiempo en la queja de qué barbaridad esta vida tan horrorosa que nos tocó vivir. Y te estás lamiendo, perdón por la expresión, las heridas constante y permanentemente, y no das el brinco a amarrarte a la libido, o sea, a la vida. Puede haber la sugerencia de vayamos, busquemos los apoyos psicológicos, terapéuticos, psiquiátricos, de medicamentos y demás, y las personas van, pero no están, o sea, no se comprometen, no asumen
en la relación del tratamiento, se toman el medicamento, se les olvida 3 y dejan 4, están en un pareciera que están en un como sí, pero no están. Y en este no estar hacen que el núcleo familiar de verdad se desgaste de tal forma que cuando él, pongo comillas, paciente a veces crónico, dice, me voy a suicidar, fíjate que sí es un alivio. Claro. A la hora que alguien lo concreta, dices, qué barbaridad, porque entonces todo el mundo empieza, ¿no? Claro. Se suspira, se respira y se alivia en función de qué pena. Pero había muchas llamadas sobre las culpas. Y ojo, ahí hablas de impotencia o de una omnipotencia brutal, que es yo fui quien debí de, y claro que no. Los seres humanos somos todos iguales en el sentido de que tenemos habilidades o no, pero no le vamos a resolver la vida a nadie si alguien no se quiere resolver su propia vida. Y esto es de un peso brutal, porque a veces cuando María decía, la carga tan fuerte de tener el peso de una familia para sacar la familia a flote, el alivio sería yo ya suelto el barco. Sí y no, porque si lo haces, qué pena por los que dejaste, pero si no lo haces, el que sigue cargando ese peso brutal es quien asume que el mundo que está a su alrededor es el salvador. Y esa es una posición también muy crítica con un ego brutal, porque no es así. Entonces, estas personas... Pero de hecho, Guillermo me comentaba en la pausa que él se sintió liberado porque uno de los intentos de suicidio de su esposa le dijo que él no era culpable de la decisión que ella estaba tomando. Y me dice que sí le dejó una carta posterior donde le dice que lo amaba y que se iba porque pues ya no podía... No puedes evitar el vacío, Es de estas personas que dicen, bueno, ¿y yo qué hago cuando mi pareja me dice, si te vas de verdad me voy a quitar la vida? Es que es difícil cargar también con eso, ¿no? Ojo, pero ¿cómo hay que estar en una relación así donde estás recibiendo... Pero hay que decirle, ¿sabes qué? Vete. Sí, claro. Y ¿sabes qué? Hazlo. Hazlo. ¿Y sabes por qué? Porque el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Claro. O sea, ahí puede hacerlo el suicida tiene 3 etapas. Claro que lo puede hacer reaccionar. Claro. Y si lo hace, que lo hizo. La decisión es de él. Sí. Por supuesto. Yo quisiera comentar la sensación de abandono, no solo de culpa. O sea, cuando una madre o alguien de la pareja se quita la vida, el tema es para los hijos. O sea, ¿qué acontece? O sea, yo no fui tan importante para mi madre para que ella se quedara. Y entonces, es como el testimonio que vimos, esta sensación de abandono. Su pareja hablaba mucho del abandono por parte de su familia. Y el problema es que después también ellos se suicidan, Claro, también pero en el sentido de después. yo no fui importante para él o para ella. Pero ¿no? María, se suicidan después también ellos. También, porque esto que estaba en juego aquí, o sea, ¿cómo se transmite el suicidio familiarmente? El abandono. El abandono y cómo queda como una experiencia transmitida, como posibilidad con los hijos, que eso es otra situación de miedo de que pueda volver a repetirse un suicidio en el contexto familiar, ¿no? Eso también queda como miedo, ¿no? Invitamos a los amigos a que nos hagan más preguntas, Óscar. Sí, por supuesto, ahí está Óscar en las redes. Sobre todo las parejas, porque las parejas mujeres no están aquí, están trabajando. Sí. Así es. Y bueno, pues ahorita nos dicen también cómo lo viven, ¿no? Los hombres y las ellas mujeres. tienen que con la pérdida de una de nuevo a la labor y no pueden venir al programa. Pero también Pero lo pueden ver en línea. Entonces lo están viendo. Claro, sí. Para las personas que no lo puedan ver en casa, lo pueden ver en línea. Pero el tema de la... Ya volvemos. Yo quiero hablar. Mandan muchos mensajes a una persona cuando se va a suicidar. No te dicen ayúdame. Eso es lo que me voy a matar. Si yo no estuviera aquí, no habría ningún problema. Todo este caos se va a solucionar si yo desaparezco. Cuando tú depositas tu vida con un alguien para que ese alguien te solucione la vida, de entrada estás mal. Hemos crecido con aquel cuento de va a llegar tu princesa caramelo y tu príncipe azul. Y de verdad no lo creemos, ¿no? Lo que te genera la frustración es una agresión. Y cuando no puedes agredir al de afuera, te agredes a ti mismo. O viceversa. Muchas mujeres no solo culpan a la pareja, muchas no son conscientes de que lo que están viviendo es consecuencia de la violencia, porque la violencia en la relación de pareja se tiende a naturalizar. A veces es transgeneracional. El malestar del suicida hace
una dependencia, una codependencia familiar. Las madres tienden, o las esposas también tienden a estar encadenadas a esta idea de que yo lo tengo que salvar, ¿no? De la falta de amor a sí misma de la persona que se quiere suicidar. Yo tenía 19 años cuando nació mi primera hija y fue una relación, como éramos muy jóvenes, pues era difícil. En la cuestión económica era muy difícil porque ni él tenía un trabajo estable, como ni yo tampoco tenía así como que la capacidad de poder tener una solvencia económica, ¿no? Entonces vivíamos en la casa de mis papás y ahí fue donde pues, nosotros empezábamos a construir algo. Le costaba mucho trabajo irse a trabajar, yo tenía que levantarlo, tenía que andar ahí detrás de él, tenía que decirle, oye, ya es hora de que te vayas a trabajar, ¿no? Y a veces en lugar de ser la esposa era como que su mamá. Después de un tiempo de estar viviendo juntos viene mi otra hija y pues realmente ya con 2 niñas, él con un trabajo inestable y yo pues trabajando y medio que trabajaba y medio que cuidaba hijos y medio que andaba ahí por todos lados, pues era muy difícil. Yo me acuerdo mucho de una vez que incluso él se sentó en un sillón y empezó a llorar, pero hace cuenta que lloraba así como un niño chiquito. Y fui y me acuerdo que lo consolé y le decía yo que no se preocupara, porque esa vez me causó, o sea, hace cuenta de que era mi enojo constante de que no trabajaba, ese día me dio mucho sentimiento de verlo tan derrumbado. Me senté con él, lo abracé, le dije que no se preocupara, pues que vamos a ver qué hacíamos. Mi mamá ese día se enoja conmigo, me gritó que me agarraran mis hijas, que agarraran a mi esposo, que nos fuéramos a vivir a otro lado, cansada de la situación, digamos, económica. Yo enojada, pues como no me pude desquitar con mi mamá, voy y me desquito con él, ¿no? Llego de trabajar, lo encuentro en la puerta de la casa, tomándose una cerveza con mi hermano y pues exploto, ¿no? Así de que, oye, todo el tiempo es lo mismo y no tienes para darme, pero sí tienes para tu vicio, sí tienes para esto, ya estoy cansada y ya no quiero estar contigo, me puse muy enojada. Agarré a mis hijas, me metí en un cuarto abajo con mi mamá, me acosté, nos acostamos y él se quedó afuera con mi hermano. Cuando al otro día me despierto, subo a donde estaba nuestra recámara y desafortunadamente lo encuentro que se había suicidado. Él tomó la decisión de suicidarse. Fue un impacto terrible el hecho de haber dicho, o sea, el dinero por haber exigido. O sea, yo me sentía culpable de que él había tomado esa decisión. O sea, eso fue algo así como que muy grave para mí. La parte económica en la vida de pareja, desde luego, puede ser un tema de muchas discusiones y que pueden terminar en este tipo de situaciones. Sí. Es muy lamentable y supongo que alrededor hay muchísimas culpas que se deben ir trabajando. Agradecemos mucho este testimonio, que se ve que desde luego todavía hay dolor, pero creo que lo ha trabajado bastante bien. Ya lo extenderán un poco. Les comento rápidamente lo que nos comparten. Claudia Elvira, mi pregunta ante estos hechos es, ¿puede una mujer sentir tanto coraje, resentimiento o amor propio hacia su vida y la de los demás para cometer estos hechos? Gracias. Alcalen, es muy difícil afrontar y aceptar una pérdida bajo estas circunstancias. Pueden pasar años y no superarlo incluso. Muchas veces el recuerdo y los fantasmas se quedan y no dejan vivir. Blanca Belmán, mi esposo ha intentado suicidarse, pues pasa por depresión. Dice que se siente vacío, que no tiene motivación. Ante también focos rojos tal vez, uno se queda, bueno, ¿y cómo le hago? Porque están muchas veces recargando la responsabilidad en la pareja, cuando la pareja no es ni la terapeuta, ni, en fin, ¿no? ¿Y qué hacer? Bueno, aquí me gustaría preguntar antes de que continúes, Oscar, ¿qué hacer ante un intento de suicidio de nuestra pareja? ¿Es sano quedarse o retirarse o cómo actuar? Tiene 3 etapas el suicidio. Entonces, la primera es este intento, prevenirlo. Está gritando, de verdad, lo va a hacer. Si tú le dices hazlo, lo va a hacer, lo va a intentar. Entonces, pide ayuda.
Lo más importante es que ya tanatólogos, suicidólogos, todos son especialistas y pueden intervenir e intervenir con otro tipo de especialistas porque se necesitan químicos para poder ayudar a la persona. No se puede solitos, ¿sí? Entonces se tienen que intervenir. Esa es la prevención. Es la única muerte en el planeta que se puede prevenir. La única, ¿sí? Porque pide ayuda. Pero normalmente el mito es, pues mátate ya, hazlo. Pues sí lo va a hacer, porque ya tiene la idea y es más, mira, una persona que se acaba de suicidar de 1,85 de alto, así del piso. ¿Te imaginas cuánto estuvo calculando para no llegar al piso? Joven. ¿Y por qué? Por frustraciones de un empleo, por la tema de violencia del país, o sea, todo lo que es social y familiar influye para que tomen este determinante de me acabo. Ok, ya no lo pudimos prevenir, entonces intervenimos. Pero necesito a toda la familia, porque toda la familia vio lo que estaba pasando, pero no pudo intervenir. Y ya en la posvención ya tenemos que quitar la culpa que deja, porque es tan violenta la muerte de un suicida que deja muchísima culpa en los hijos, en la pareja, en los progenitores, en los hermanos, y como comentaba María, después es transgeneracional. Como mi abuelo se suicidó y mi padre se suicidó, yo también me voy a suicidar. Sí, es una conducta. Entonces, que queda. De verdad urge que en cuanto oigamos la palabra me voy a matar, o qué pasaría si yo me muriera, es cómo te vas a matar y por qué te quieres matar. Hay que intervenir de inmediato y pedir ayuda, porque solos no podemos. Entonces es importante que la pareja se quede para poder ayudar al otro. Y como comentaba Guillermo, yo la amaba, pero yo no te puedo transfundir mi amor. El amor me lo dio mi madre y mi padre, sí me lo dio, pero normalmente papá y mamá no me enseñan a amar, me enseñan a depender, me enseñan a necesitar, me enseñan a querer, pero son verbos diferentes. Amar es otra cosa. Sin mors mortem, sin muerte. Tú te matas, no te amas. O sea, ¿cómo te vas a hacer daño si tu cuerpo está maravilloso, está perfecto? Todavía, como comentaban, en los enfermos terminales, ok, no hay de otra. No quiero sufrir las terapias, ni las quimioterapias, ni nada de eso, ok. Es tu libre albedrío. Esa es parte de la culpa que tenemos que quitar en la familia, que tiene voluntad el paciente. Y es su voluntad. Y si creen en una divinidad, si la divinidad bajara y le dijera, ¿de verdad te quieres quitar la vida? Hazlo. ¿Y cómo es tu libre albedrío. ¿Cómo identificamos un chantaje? Yo creo que va muy de la mano. Va de la mano. Hay mucho atrás de esto y, ojo, yo mencionaba hace ratito acá en corto de que existe toda una línea de trabajos teóricos en esto que se llaman genogramas. Y los que se han dedicado a estudiarlos es tener información fidedigna de 3 generaciones atrás, que es muy difícil poderla tener, pero cuando las fuentes están, efectivamente quienes han hurgado estos terrenos, es como los genes que heredamos, es las conductas que heredamos, las conductas aprendidas. Y entonces hay los grandes biógrafos que se dedican a las grandes personalidades, que van siguiendo las historias a 3 generaciones, y efectivamente, como hay historias de asesinos, hay historias de cardiópatas y de etcétera, también los hay de suicidas. Y entonces, ¿por qué se repiten las historias? Porque no hay conciencia de esto y se guardan en algo que se le llama secretos familiares, porque la sociedad marca de marca señala qué barbaridad, hubo un suicidio en esa familia, esto se contagia, cómo va a ser, y se lo traga a la propia familia, no informa al siguiente que aquel tío abuelo o primo, lo que fuese, se suicidó y en qué condiciones fue, y estas cosas que se guardan se transmiten. Absolutamente, y de manera inconsciente se llega a actuar en la siguiente generación. Tenemos por ahí personas, y quienes trabajamos en la clínica lo sabemos, que en la medida que se va hurgando en esas historias familiares, no necesitas tú preguntar específicamente, va surgiendo de yo sé que ahí hay algo que a mí no me han dicho, porque aquel tío y aquella tía y aquel abuelo nunca se mencionan, ¿y qué les pasó? Y fue esto lo que pasó. Y entonces todo el mundo lo guardó, lo tragó, lo cayó, porque esta canija religión, la que sea, marca de marca, señala, y bueno,
qué barbaridad. No hay salvación a ningún nivel. Ahora, estos genogramas no forzosamente indican que tu futuro será ese. No, pero es importante conocer el antecedente. Las identificaciones que se dan de una generación a otra, es un factor de riesgo. Si esto no está mencionado, y si esto no se abre, y si esto no se comenta, no está consciente, hay un factor inconsciente que te empuja y llegas a... Es que el suicidio avergüenza a la familia, no lo quieren decir. Es más, luego muchas veces lo dicen y por favor menciónenlo en la misa. No lo menciona el sacerdote. No, claro. Y antiguamente, como comentaban las dos especialistas, María y Cita, de pie, los enterraban parados o de cara a la pared, castigados por haberse quitado la vida. Imagínate, ahora yo voy a decir eso, también se trae en la genética. Pero simplemente la idea de guardar el secreto, es decir, que nadie lo habla, que los niños deban callar, el guardar todo este tipo de cosas, seguramente envenena tu cuerpo, Por ¿no? supuesto que sí. Claro, Durante la el corte mente. nos contabas, María, una historia muy interesante de René Magritte que yo no conocía, porque entonces descubre, bueno, cuéntala tú porque tú te la sabes. Estamos hablando, cuando hay un suicidio, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del trauma. O sea, cómo el shock queda e impacta en la mente, estos fantasmas de los cuales habéis estado hablando, cómo se vuelven a aparecer, cómo las escenas, incluso cuando hay una persona en la familia que identifica o ve al suicida, ve a la persona muerta, el impacto va a ser mucho mayor sobre esa persona que sobre el resto de la familia. Lo que estábamos comentando es cómo Magritte pinta en sus cuadros escenas de cabezas envueltas en telas, y en su historia, cuando él era chiquito, la mamá de Magritte, este gran pintor belga, la mamá se suicidó, se tira a un río y en la bajada del río la ropa parece que le cubre la cabeza, y como él, cuando es grande y ya se hace un pintor famoso, repite esta escena traumática con estas imágenes con la cara cubiertas con telas. O sea, cuando hay una situación traumática, lo que va a suceder, y por eso se tarda tanto tiempo en salir de este dolor, recurren las imágenes de la persona que se suicidó. El trauma es recurrente, vuelve a aparecer, parece que ya nos dejó tranquilos, pero en el tiempo se vuelve a aparecer. Entonces hay que seguir trabajándolo hasta que estos fantasmas los podemos hacernos amigos de ellos, ya no luchar contra ellos o que ellos nos agredan, y poder hablar de estas historias y de estas escenas dolorosas vividas ya con otra cantidad de afecto, como pudiendo pensar que vamos a poder renacer de nuevo en otra experiencia de vida, ¿no? O sea, habiendo superado estas situaciones de dolor y estos fantasmas. O sea, la idea es que en vez de callar las historias de suicidio en las familias, lo que nos ayudaría a sanar es abrirlas, hablarlas, compartirlas, claro, en los espacios terapéuticos más adecuados, y poder salir y renacer. Y yo complemento, si me permites, que justamente los grupos de autoayuda, que estamos hablando de esto, quien se queda con un duelo solo, rumiándolo en casa y no busca ninguna opción, de verdad que ese hombre, esa mujer, ese joven y quien sea, va a terminar mucho peor de lo que creemos. Quien se atreve a abrirlo terapéuticamente y en los grupos, de verdad hay muchas opciones de posible solución, porque justo lo que te están diciendo lo de alrededor es, si nosotros pudimos salir de esto, tú lo puedes hacer. O sea, tenemos que estar alertas también ante un primer intento de suicidio por parte de nuestra pareja, mira, porque puede haber un segundo y quien entonces te está amenazando con ese intento de suicidio, si ese hombre o mujer no quieren ir,
de manera individual, ¿por qué no pensar en opción de terapia de pareja? ¿O por qué no pensar en la opción de terapia de familia? Claro. Porque hay una condición que Y en está una intervención lastimando, de toda y la en esa familia. intervención de los de afuera para este núcleo familiar, de verdad que hay opción de solución. Lo que sucede es que esto está tan vetado, tan marcado, tan señalado y tan estigmatizado que entonces no podemos hablar del tema. ¿Cómo de que se quiere suicidar? Y si hubo un abuelo o un alguien, bueno, menos. Entonces, estás hablando de que estás en contracorriente desde toda una condición social brutal. Ahora, Oscar, yo quisiera comentar algo, porque también como terapeutas, la postura omnipotente no nos ayuda. O sea, sabemos que a muchos terapeutas, a algún terapeuta, se le puede suicidar un paciente. Y esto habla del grado de dificultad para las mismas familias. Claro. O sea, Es un trauma. a psiquiatras, a terapeutas con mucha experiencia, no han podido evitar el suicidio de muchos pacientes. Y hay gentes muy famosas que se han suicidado. Claro, por supuesto, tenemos Camus, muchos. Marilyn Monroe, Sí, el por sex supuesto. Robin symbol. Williams, Y vamos a continuar después de esta pausa, María. Sí. Otra vez te tocó el corte. Robin Williams Ya volvemos. recientemente. La próxima semana en Diálogos en Confianza tenemos para ti. El lunes, el doctor Lamoglia y los especialistas nos hablarán del cáncer de estómago, un cáncer que tiende a desarrollarse lentamente en un periodo de muchos años. Si quieres saber cuáles son los factores de riesgo relacionados con este tipo de cáncer y las opciones de tratamiento que existen, no dejes de sintonizarnos. Cristina Jauregui nos platicará el martes de los niños y niñas talentosos y cómo padres y madres pueden apoyar a sus hijos no solo en lo que sobresalen, sino en estar atentos a sus necesidades emocionales. El miércoles, Marisa Escribano nos dirá qué se necesita para pedir trabajo. Por lo regular, repartimos solicitudes y quedamos en espera de un llamado, que no siempre llega. ¿Cuáles son los requisitos que piden para tener un empleo? Aquí lo sabrás. Fernanda Tapia te espera el jueves para discutir cómo más de 20 millones de habitantes nos movemos en esta gran ciudad de México. ¿Sabías que existe una ley de movilidad? Entérate de lo que propone. El viernes comparte con Carmen Muñoz qué tanto conoces de los métodos anticonceptivos. ¿Los utilizas? ¿Qué dice tu pareja? Porque a pesar de que cada vez son más accesibles, todavía existen embarazos no deseados y hay parejas en las que ni siquiera son motivo de conversación. Si quieres asistir al estudio y compartirnos tu historia, solo llámanos a los teléfonos 5341-4687 y 5341-1193 o envíanos un mensaje a nuestras redes sociales. Recuerda que Diálogos en Confianza se preocupa por tu bienestar. Bien, continuamos aquí en Diálogos en Confianza hablando del tema Mi pareja se suicidó. Y bueno, antes de la pausa, María, tú nos estabas comentando algunos casos de famosos, Pues de sí, personas famosas que se han suicidado, ¿no? Cuando Sí. uno puede pensar que ellos lo tienen todo, que tienen fama, fortuna, amor a su alrededor, Y pero de pues te das repente- cuenta que hay ese vacío. Ese Y vacío. que toman la Y decisión de esa- suicidarse. Y esa falta de amor a sí mismo, y puede ser un acto de liberación, no de libertad. Que es diferente, Que es claro. diferente, Sí. ¿no? De liberación. liberación. O sea, este actor a que todos yo estábamos creo que nos comentando, deprimió, ¿verdad? La muerte de Robin Robin Williams, Williams, sí. con una depresión mayor de años que nadie pudiera haber pensado que se podría haber suicidado. Sí, ni sospechado. Me imagino que tenía la vida resuelta, su La familia cumbre de muy su bonita, carrera. películas que le dieron una gran cantidad de aprendizajes, como fue esta de Más allá de los sueños, y él terminó suicidándose. Pero además Sí, el testimonio, o sea, la de es- la risa, Sí, es por tan supuesto. importante la Sí. risa. ¿Cuándo has visto? Hay suicidas que se ríen mucho, pero ojo, andan de eternos payasos, ¿eh? Sí. Pero así entre Sí. risa y risa te Sí. están diciendo me voy a matar. una Pues es manera más o de menos el salir de la caso- depresión. Es más o menos el caso de Robin Williams, porque ya después de tiempo ha habido varios compañeros actores de él, actrices, que han comentado precisamente, Que sí. este era un incansable de conseguir que la gente riera y estuviera de Claro. buen humor, porque en las malas situaciones, o sea, yo sé y he escuchado ya de varias personas que sean, por ejemplo, no sé, creo que Dustin Hoffman en algún momento estuvo hospitalizado, Claro.
y entonces pocas personas sabían y lo iban a visitar. Bueno, uno de ellos fue precisamente él, El Robin. y llegó para animarlo, para contarle chistes, y entonces era un incansable de conseguir que las personas salieran de la depresión. Porque él no Muy en podía el fondo salir. tal vez él gritaba precisamente eso, ¿no? Ayúdenme, porque yo me encuentro muy en la ¿Y tú crees que depresión. todo momento en su vida es felicidad y que siempre están riendo? O yo, porque todas sus yo películas siempre me he son preguntado, a ver, hermosas. en los actores y las actrices, con todo el respeto que me merecen, yo creo que en el fondo hay una total y absoluta insatisfacción y un vacío, porque su vida la centran y la concentran en hacer las historias de vida de los otros. Los otros, los grandes papeles, las grandes historias, las grandes condiciones donde ellos tienen que ser necesariamente el centro, el eje, el principio, el fin. Y entonces estas vidas que pareciera que son maravillosas, yo alcanzo a ver y a leer de muchas maneras, hay una vaciedad impresionante. Hay un fondo detrás. Que no la llena nada ni nadie. Y acaban justo en un suicidio, pero ojo, hasta del mismo acto del suicidio siguen siendo el centro. Claro. Porque Así entonces llaman nuevamente la atención para que vean cómo yo, el que sea es lo de menos, logré mi cometido y al final sigo siendo yo el foco. Entonces, esto está matizado de mil cosas que dices, ojo con esto, porque no es lo mismo quien se suicida en una condición de verdad De por depresión. enfermedad, que no hay manera, que le están poniendo, Violencia. haciendo a un alguien que como eje, centro y yo actor y que me perdonen todos, la opción de solución es esta. ¿Quién sabe qué hay en el fondo? Y yo me voy a eso, no a la forma, sino al fondo. Muy bien, y bueno, vamos a tener en este momento una llamada telefónica con Alejandra que nos comparte lo que vivió con su pareja. Alejandra, te agradezco muchísimo que estés con nosotros aquí en Diálogos en Confianza en este día. ¿Cómo estás? Muchas gracias, buenos días, bien. Buenos días, Alejandra. Cuéntanos, ¿cómo fue el suicidio de tu pareja? Bueno, yo me había separado año y medio antes de él por problemas de adicción. Él era consumidor de drogas y por lo mismo teníamos muchos problemas. Había golpes, había insultos. Entramos a un tratamiento terapéutico para que él sobresaliera, pero lo abandonó por 3 ocasiones. Entonces en la tercera yo decido dejarlo. Posteriormente pasa año y medio, nos invitan a una fiesta que era el cumpleaños de su papá. En esa fiesta me pide que yo vaya, pero pues bueno, nada más yo quise dejar a mi hija. El chiste es de que desde que llegué a la fiesta me empezó a chantajear que si no me quedaba y si no regresaba con él, se iba a matar. Pues bueno, para llevar la fiesta en paz accedí, me quedé, estuvimos en toda la fiesta y bueno, ya durante la fiesta me pedía que regresara con él, que me quedara, y yo le dije que no. Me dijo que si no regresaba con él se iba a matar y le dije pues mátate. Se me hizo fácil, no creyendo que lo fuera a hacer, pero en el fondo sabía que sí. Porque ya había tenido intentos de suicidio anteriormente. Intentos no, amenazas. No, amenazas solamente, ok. Sí, amenazas. A mí me comentan que esa noche en la que yo estaba ahí, dicen que me desmayé y que él intentó clavarse un cuchillo en el pecho y forcejeó con sus hermanos para quitárselo. Yo no recuerdo el desmayo, yo recuerdo ya cuando desperté, a mí me suben a la recámara de mi suegra y a él lo suben al departamento donde vivíamos. En ese momento mi hija escucha un golpe, bueno, un poco más tarde escucha a mi hija un golpe muy fuerte y nadie se percata. Y al siguiente día ya me dicen que lo encontraron colgado. Entonces, pues obviamente yo sentí mucha culpa y su familia, parte de la familia me responsabilizó y no me querían ver. En ese momento pues sí me recibieron, estuve con ellos en el velorio, pero ya por las noches las miradas acusadoras eran completamente bombas. Ajá. Y ya el siguiente día que se sepultó fue el último día que yo tuve contacto con la familia de él, porque pues obviamente me responsabilizaron de todo. ¿Has vivido un duelo después de esto? Sí, claro, tuve mucha culpa, intenté suicidarme yo también, me encerré, no quería terminar la universidad, no quería salir, no atendí a mi hija, la dejé encargada con mi hermana, nada más recuerdo que les dije, por favor, échenme la mano con mi hija. Dejé todos los proyectos a medias y pues bueno, ya posteriormente me ayudó mucho. Tengo muchos amigos que me apoyaron en ese momento y me ayudaron a terminar las actividades que estaba teniendo en ese momento. Sí, ¿en algún momento te acercaste a un especialista?
Sí, estuve en tratamiento terapéutico, estuve ¿Te en ayudó? psiquiátrico, estuve con tanatólogos y pues sí, en su momento me ayudaron, pero yo cargué con mucha culpa, con mucha culpa y no podía. Además que yo lo adoraba y yo pensaba volver con él y se me adelantó. ¿Y cómo superaste la culpa? ¿Cómo te sientes en este momento después de haber trabajado? Ahorita ya me siento más tranquila. Considero que es un acontecimiento que no se olvida, que no se supera, solamente se aprende a vivir con ello, se aprende a aceptar las decisiones de las demás personas. Acepté y aprendí y entendí que no fue mi responsabilidad, que fue su decisión, que tras de todo su dolor de ese momento y su coraje y su ira para tomar esa decisión, había toda una historia familiar y personal en la que yo no podía salvarlo como yo creí en algún momento, que yo pensaba que podía ayudarlo a salir de su adicción, que yo pensaba que podía ayudarlo, pero son trabajos personales. Entendiendo ese tipo de cosas fue como yo empecé a superar la culpa. Y todo esto no lo hubieras logrado sin la red de amigos con los que dices que estuvieron alrededor de ti, con tu familia y con estos especialistas que te ayudaron. Definitivamente no lo hubiera podido superar porque ellos fueron una parte importante de mi vida. Hubo amigas que incluso yo les llamaba cuando quería matarme y dejaban el trabajo y venían a verme y cálmate, no es tu decisión, no fue tu culpa, perdón, fue su decisión, y siempre acompañando. Y pues también los especialistas, se crea un lazo especial en este tipo de casos. Y pues sí, me apoyaron muchísimo. Yo doy muchas gracias a todos los especialistas que me han apoyado y que terminaron siendo mis amistades, mis amigos, parte de mi red de apoyo de amistades. Y nosotros agradecemos de verdad que nos compartas esto aquí en el programa. Muchísimas gracias por tu llamada, Alejandra. Gracias a ustedes. Tengo un Oscar, comentario sí. muy interesante, y le agradezco a David Corona, que dice, quizá como suicidas las personas no comprenden muchas veces el por qué desde los 12 años, por ejemplo yo, he intentado quitarme la vida. El dolor que hay en mí es interminable, ni las pastillas ni el amor de las personas que me rodean me llenan. Hoy a mis 29 años entiendo que cada que frustran este acto, el dolor es más fuerte además. Finalmente tomé la decisión de ir a terapia. En ese transcurso perdí a mi relación de familia y a mi familia y nuevamente le apareció el deseo de suicidarse. Pero gracias a la terapia él ha encontrado un nuevo camino y se da cuenta que pasaron muchos años en donde pudo haber encontrado estas herramientas, pero además recomienda no solamente la persona que tiene la intención de quitarse la vida o suicidarse, es quien debe ir a tomar terapia, sino todos los que le rodean para tener precisamente las herramientas de cómo actuar y cómo hacerle. Es decir, tomando esta llamada que acabamos de recibir de Alejandra, ¿verdad? Sí, Alejandra. Precisamente es esto, o sea, cuando tú dices lo que nos... Ah, sí, pues hazlo, y de pronto sí lo hicieron, te quedas obviamente desnudo, ¿no? ante tal evento. Ante todos los casos que hemos tenido, la mejor terapia siempre va a ser la familia, pero la familia también tiene que estar en terapia, porque somos un núcleo y nos vamos a enlazar en amor, pero si ni tenemos idea de qué cosa es el amor y todos somos dependientes y codependientes, nos contagiamos entonces, del otro. Exactamente, vamos a seguir enfermándonos y se va a seguir enfermando la persona que ya tiene la idea y ya ha estado planeando suicidarse. Aquí lo más importante es, dice, ya tiene 29 años y ya está en terapia. Muchas veces la verdad de las cosas, si la familia te intoxica, te envenena, distancia. Entre más lejos mejor, como el sol. ¿Sí? Así es. No hay de otra. Sepárate de la familia. Si te hace sentir mal, sepárate de la familia. Aléjate. Ahora sí que, y ve con quien más confianza le tengas, como en Diálogos en Confianza. Aquí siempre son punta de lanza. Acaban de cumplir 18 años. Felicidades. Muchas gracias. ¿Y cómo llevar un duelo por suicidio? ¿Es igual que todos los duelos? ¿Cuánto tiempo dura? Bueno, ya decían que mínimo un año. Mínimo, exactamente, pero hay personas que a lo mejor les cueste más trabajo superarlo y les lleve años, quizá toda la vida. Claro. Mira, yo no me atrevo ni siquiera a hablar de tiempo. No. Yo creo que cada caso es único, es diferente y es irrepetible y tenemos que respetar eso. Pero es un hecho de que si las gentes optan por trabajar su duelo, bueno, qué mejor si fuese en pareja o si fuese en familia, que sería lo idóneo, porque nadie queda exento. Que si llega alguien llamado la pareja, bueno, porque yo me siento culpable, yo me siento mal, bueno, dices, ¿y cómo resolvemos si no puede jalar a los demás?
con trabajo llegó esta persona. El tiempo es lo de menos. El tiempo que necesites hay que hacerlo. De que tienes un mundo de cosas por trabajar, empiezas en el shock de lo que te sucede, después viene la negación, después viene una furia, después viene una tristeza infinita, quieras o no, hay una condición que estás ahí paliando la tristeza como puedes, puede caer en una depresión que hay que cuidar constantemente. O sea, hay una serie de pasos, pero justo ese año mínimo es porque se están reeditando las famosas fechas, que no es que las quieras, están ahí, se llaman santos, aniversarios, cumpleaños, no te las puedes brincar. Imposible. Y lo que la sociedad te champa a fuerza, que es el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Niño, lo que fuese. Entonces, todo esto hace un conjunto anual brutal de terror, porque lo tienes que cubrir y ese ciclo, una vez que se cierra, a la hora que empieza un segundo año, dices, ahora sí, con plena conciencia, me doy cuenta de que esto sí fue y va en serio. Entonces creo que el segundo es peor que el primero. El problema de las etapas es que, como la cita, no llegan a la aceptación. Así es. Porque falta siempre un escalón muy importante. Así como se mete la culpa por responsabilidad de la religión, tenemos que meter en un ejercicio de perdón. Pero no es uno. Es uno cada mes o 3 meses o las veces que sea necesario, porque la culpa solamente así se te va a quitar, perdonándole y perdonándote. Empezando por ahí. Empezando por perdonándote, porque lo primero que es ¿por qué no hice? Si yo no hubiera, si sí hubiera. Entonces, el ejercicio de perdón es muy importante. En el taller de perdón, yo siempre meto este paso porque se me hace muy importante. Si no, se me quedan estacionados en la depresión, en el enojo, en el miedo, no se quieren mover, ya no le quieren decir al sobreviviente nada, porque pues a lo mejor también se suicida. Nada, ya no se quieren mover, no quieren hacer nada. Entonces, todas las etapas del duelo son hasta la aceptación, y la aceptación es cuando ya dices, se suicidó, fue su voluntad. Cuando lo hizo así y asado, ya no se te hace un nudo en la garganta, no te trabas y lo dices y dices la verdad. No dices, es que se fue. No, se suicidó, fue su voluntad. Él se quiso matar. Se quiso matar. Él se quiso matar. Punto. Sí, yo no hablaría tanto de perdón, sino más bien como preguntarme si hay, porque para mí tiene una connotación religiosa. Como la culpa. Pero sí, preguntarse si hay algo que yo podría hacer para reparar lo que pasó, ¿no? Como un sentido de reparación. Y sin duda yo creo que esa pregunta lo han hecho muchas personas que han pasado por esto. ¿Y nos dices qué podemos hacer después de la pausa? Que sí. Muchas gracias. Ya volvemos. Claro que sí. Hay una actuación no pensada que lleva al suicidio. Podemos tener ideaciones suicidas, pero no acciones, no actuarlas. Un acting out, que es una situación no pensada, donde no se está buscando la muerte. La muerte es como una consecuencia de ese acto. Si te quedas en ese rumiar el dolor o la tristeza o la melancolía de la cual se hablaba, vas a propiciarte acabar siendo un paciente crónico. Los seres humanos somos todos iguales en el sentido de que tenemos habilidades o no, pero no le vamos a resolver la vida a nadie si alguien no se quiere resolver su propia vida. Claro. Es la única muerte en el planeta que se puede prevenir. Normalmente el mito es, pues mátate ya, hazlo. Pues sí lo va a hacer. Es tan violenta la muerte de un suicida que deja muchísima culpa en los hijos, en la pareja, en los progenitores, en los hermanos. ¿Cómo te vas a matar? ¿Y por qué te quieres matar? Hay que intervenir de inmediato y pedir ayuda, porque solos no podemos. Tú te matas, no te amas. O sea, ¿cómo te vas a hacer daño si tu cuerpo está maravilloso, está perfecto? En vez de callar las historias de suicidio en las familias, lo que nos ayudaría a sanar es abrirlas, hablarlas. En agosto de 2003, yo estaba casada, vivía violencia intrafamiliar.
En este mes yo le pido a la persona con la que vivía que definitivamente ya nos separáramos, que nos divorciáramos. Yo ya tenía una cita con un abogado. Después de muchos años de terapia con psicólogos y de terapia especializada ya en violencia intrafamiliar, en violencia contra la mujer, es cuando tomo esta decisión. Y tenía 3 hijos. En ese momento ellos tenían 6 años, acababa de cumplir Rodri, 5, acababa de cumplir Carlito, y Marianita tenía 3 años, 8 meses. Un día que tengo que salir de casa, dejo a mis hijos a las 9 de la mañana, queda la persona que era mi esposo, padre de mis hijos, de recogerme a las 6 de la tarde, nunca llega. Y yo puedo llegar a mi casa pasada las 9, casi las 10, y encuentro con que él los asesinó a los 3. Porque él intentó suicidarse y afortunadamente creo que no lo logró, no sé si afortunadamente o desafortunadamente. Él está ahorita en la cárcel, en el Cerezo, cumpliendo una condena de 40 años. La culpa era muy grande por haberlos dejado. Él como decir, ¿por qué yo no estuve con ellos? ¿Por qué no los pude defender? Otra parte era decir, ¿por qué no pude ver que podía pasar esto? Y creo que la que era más dolorosa era, de hecho todavía me remueve esta parte, el pensar en el auxilio que pudieron haber pedido mis hijos y que yo no estuve. Que quizás ellos hasta el último momento esperaron a que yo llegara y yo no llegué nunca. Había mucha imputación de culpa más bien de la sociedad, más de que la gente que me conocía y de mi familia. Mucha gente decía que porque yo no me había dado cuenta. Algunas personas llegaron a decir que si él los había matado era porque seguramente yo no era buena madre, o sea, cosas así. Pero afortunadamente estaba en un proceso psicológico y psiquiátrico, porque sí también tuve que llevar un proceso psiquiátrico en el que me ayudaron a entender que las demás personas podían decir lo que quisieran. Ellos en realidad no conocían la verdadera historia. O sea, ya suficiente daño me habían hecho con el haberme quitado de esa manera a mis hijos, como para seguir yo cargando cosas que no debía. O sea, la culpa, creo que la culpa la tiene la persona que que mató a 3 niños esa noche. Creo que él es el único culpable en este caso. Digo, no quiero ver más allá, seguramente hay otros culpables. Pero cuando menos algo sí me quedó claro, o sea, directamente yo no tuve ninguna culpa. Y lo que pude haber hecho mal no lo hice adrede, no lo hice con dolo. Muchísimas gracias a este testimonio, es un testimonio muy fuerte. Creo que ella lo ha ido trabajando poco a poco, como ella nos está comentando, que no se siente culpable. Nada más, bueno, lógicamente quedan sentimientos de que si yo hubiera estado con mis hijos, a lo mejor hubiera podido evitar la escena. No sabemos, la historia ya está escrita, pero creo que aquí es importante otra vez resaltar el duelo. Cómo vivir el duelo, sobre todo cuando hay hijos involucrados y más como esta historia que acabamos de escuchar. ¿Qué hacer? Pues aquí la problemática es demasiado fuerte porque ella, además de toda la historia de violencia que trae atrás... ¿Va a relacionar el suicidio con la violencia intrafamiliar? Por ¿Relaciona en algún momento? Sí. Cuando en una relación de pareja hay una violencia constante hacia la persona, física, emocional o económica, la mujer... porque la mayoría de los agresores de pareja suelen ser hombres, lo hemos visto en otros temas. Yo quisiera no decir esto, pero es real. Muchas mujeres tienen los deseos de suicidarse. O sea, frente a una situación donde no sabes qué hacer, cómo librarte de lo que estás viviendo, o sea, síntomas físicos, tortura emocional, muchas piensan, pues me voy a quitar la vida. Ahora, lo que no hemos dicho es que esta situación tiene 2 caras. O sea, el suicida
también puede ser homicida. O sea, esta agresión contra sí mismo se puede volver contra la otra persona. Por eso no es fácil estar viviendo con una persona que tiene intentos suicidas, porque esa agresividad la va a volcar también sobre los demás, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, sí está muy ligada la ideación suicida con la violencia de muchas mujeres que están sufriéndola. Por eso hay que salir, dejar a ese agresor y buscar ayuda psicológica y a veces legal. Claro. Yo ahora que haces la pregunta, ¿cómo se procesan duelos con las pérdidas de esta manera con los hijos? Yo te puedo decir que efectivamente, bueno, yo tengo en nuestro grupo varios casos donde se han muerto los hijos o les han matado como tal, en robo, en asesinatos y en lo que sea. El proceso es el mismo, o sea, penosamente los seres humanos estamos hechos de lo mismo y entonces vas a las mismas fases. Justo para que tú logres medio acomodar eso, te va a tomar un tiempo muy largo. Y yo diría, tiene que ir de la mano un tratamiento necesariamente individual, o de pareja o de familia, y de preferencia, vuelvo a insistir, lo de familia, pero incluyendo los medicamentos, pero incluyendo el grupo, pero incluyendo todo. Esta mujer, como lo describe ahora, yo creo que efectivamente ha hecho un trabajo espléndido porque lo pudo hablar de esta manera, y que mis respetos para ella y para el profesional, los profesionales que están junto, y que definitivamente está en casi lo que se mencionaba, en la aceptación. Yo no tuve culpa en esto. Esto fue una decisión del Señor. Yo quiero suponer que este hombre, en la violencia que se hablaba, debió de haber tenido otros rasgos de personalidad muy críticos. Se hablaba de una escena de celos que le acusaba y que pasaba y le recogía y no llega, etcétera. Entonces estás hablando de otros factores que están interfiriendo en la decisión, en la gran decisión de quitar la vida de estos chiquitos, que intenta quitársela y que no se la puede quitar. Yo diría 40 años me parecen pocos, claro, ¿no? Tendría que ser la vida toda, y perdón porque no me toca a mí juzgar estas cosas, pero sí, cuando ves la enfermedad, eso que se llama patología existe. A veces negamos que existe, y la patología cuando existe se necesita un especialista que diagnostique y que medique y que se controle y que se atiendan, porque está a la vuelta de la esquina. En todas las familias de diferentes maneras hay manifestaciones, y a veces decimos, no, la mía no, todos, tristemente en ciertos momentos, hay condiciones muy críticas que rebasan, y hay seres humanos que no pueden con ello, y que efectivamente ante la imposibilidad de resolver, acaban con lo más cercano, lo que aparentemente se ama más. Así ¿no? es, con lo que más se ama. Claro. Óscar Virués, más comentarios ahí en redes. Sí, comentarios en las redes sociales. Tere Díaz nos dice, mi hermano está sufriendo y pasando por esta experiencia porque su esposa lo chantajea con suicidarse a cada rato, pero lo que quiere ella es irse y dejarlo. En realidad, el problema es que tienen una niña adolescente de 13 años y antes mi sobrina quería mucho al papá, ahora ya no, la han tratado de llevar con un especialista y se burla del especialista. Dice que si el medicamento que le están recetando se lo tomara todo, ¿qué sucedería? En fin, hay una situación grave. Digo, me gustaría contar con muchas más herramientas o poder extender el caso, pero hasta allí viene la información. ¿Qué puede hacerse cuando la pareja amenaza a la otra persona diciéndole me voy a quitar la vida, pero también me voy a llevar a mi hija? Aparentemente no para que se suicide o para que ambas se suiciden, sino para salirse solamente del hogar. Y hay otras llamadas o comentarios. Fela Quiroz dice, mi pareja tiene miedo a la vejez y dice que solo vivirá hasta los 70 u 80 años como máximo. Ah, no, hasta los 70. Tiene 64 y yo 60. O sea, tic, tac, tic, claro, tac, ¿no? Quedan Tenemos aparentemente el reloj solamente 6 comienza a años. avanzar. Pero cuando una persona Tenemos que determina saber. hasta qué edad va a vivir, también quiere decir muchas cosas. Sí. Y no quiero dejar pasar un comentario que desde hace rato tenemos en Twitter de Lapislázuli, que nos dice, cuando mi hijo tomó esta decisión, al principio culpé a su pareja, mas me hice responsable de lo que vivió conmigo y esta decisión que tomó pues duele, y duele mucho. Él estuvo en tratamiento psicológico, psiquiátrico, aparte que los dos antecedentes familiares. Él se deprimió mucho cuando una de las personas incluida en la familia lo rechazaron por ser gay. Yo acepté su orientación sexual desde el día que lo dijo.
Su pareja se deprimió mucho y entre los dos hemos ido superando esto. Cuando mi hijo tomó esta decisión, dejó una carta despidiéndose. Mi yerno, hasta la fecha, no me la he querido enseñar. En su carta solo dice que me ama mucho. Bueno, de estos comentarios y llamadas, particularmente me llama mucho la atención, todos los demás desde luego, pero hay un montón de cosas que encierra. Primero, la culpa ante el suicidio de una persona fue su pareja quien tiene la culpa, y la familia, de manera consciente o no, Alejandra en la llamada también lo decía, te voltean a ver, te hacen caras, te juzgan o te prejuzgan, claro, ¿no? Claro. Pero otra cosa, en una pareja gay, también hablando de orientación sexual, simplemente nada más por descubrir tal vez que mi pareja es gay o bisexual, también se dan suicidios precisamente por esta orientación. La generalidad es que la familia nunca acepta a la pareja, y menos si tienen la misma tendencia sexual. Entonces, si somos bisexuales o heterosexuales, nunca aceptan a tu pareja, siempre te van a rechazar. Entonces, ya tenemos problemas desde allí, porque la familia no se enamora de ti. Es más, te dice esto, aquello, aquello, aquello. Ven la actitud suicida desde el principio, te lo dicen. Tú lo puedes ver ahorita, la gran cantidad de gente que va al frente de marchas, que van tirándole a que les maten, y tiran a matar. Eso es una actitud suicida. Una actitud suicida, drógate y lánzate a manejar, simplemente. Drógate, alcoholízate y lánzate a manejar. ¿A quién vas a matar? Tengo una gran cantidad de padres que han perdido a sus hijos por gente que alcoholizada ha matado a sus hijos. Entonces, eso es una actitud suicida y tenemos que detectarla. Hay carencia de inteligencia emocional, no conozco mis emociones. Cada individuo es una persona, es una historia privada, pero está estacionado en ira, mucha cólera, mucha frustración, o mucho miedo, o mucha tristeza, o mucha impotencia. Y llega un momento en que se me cierra el camino y la única salida que hay es, pues me destruyo o choco contra el túnel porque ya se me cerró y me quito la vida. ¿Qué responsabilidad? Vamos a cambiar la palabra culpa, porque como establecimos desde el principio del programa, la religión, no nada más en nuestro país, la religión nos enseña a sentirnos culpables por todo. Y entonces hay que perdonar. Así, cada vez que yo digo, uno hubiera, si yo no hubiera, si él no hubiera, si ella no hubiera, si ¿por qué así, por qué asado, por qué no me vine antes, por qué no destrabé antes, o escondí la soga o la pistola, no sé. Todos los porqués, si todos los hubieras son culpa. ¿Cómo el perdón liberarse es muy de esas importante. culpas? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo librarse de las culpas? Yo ahí difiero y te voy a decir, no porque esté en contra del sentido, porque también quiero puntuarlo de otra manera, que ya lo dijo María hace rato. Sí. Yo le llamo responsabilidad. Ajá, o sea, cambiar la culpa por responsabilidad. Cuando tú cambias la palabra, cambias absolutamente todo lo que a ti te está entrando en una audición y lo que estás introyectando en lo que esa palabra te significa. Sí. Si tú dices, a ver, yo me atrevo a hacerme responsable de la decisión que tomé, porque hice, no hice, medio hice o dejé de lado, yo asumo la responsabilidad de eso. Eso no se llama culpa y eso no se llama hubiera. El hubiera no existe. El hubiera es el aquí y hoy, que yo siempre tengo que tomar una actitud por una decisión que a mí me hace algo que se llama tomo conciencia y decido que me conviene más lo amarillo que lo negro. Claro. Y en el momento que yo hago esta elección, yo me tengo que hacer responsable de eso que elegí. En ese momento, si yo actúo de esa manera, a mí la vida no tiene por qué sorprenderme y menos cargarme de culpa o del hubiera. Yo, justo inmadurez emocional, que es todo lo que el mundo me dice de alrededor, el tú deberías, tú eres tú, en función de un grupo familiar o un grupo social, no vives tu vida de una manera tranquila o de una manera responsable, sino para
condescender con los demás. Pero ser responsable es una habilidad. Claro. Y no la desarrollas Claro, ¿no? si no desarrollas inteligencia intrapersonal. Por supuesto. Y si no desarrollas inteligencia intrapersonal, no conoces tus emociones. Entonces Sabemos. vas a seguir con la culpa. Entonces es todo un proceso. Para eso es la terapia tanatológica, de que conozcan todas las etapas, las vivan y no se suelten cuando ya se sientan bien a medio año o al año y ya me siento bien y al ratito Porque entonces cubren No hay que quedarse atorado. o cubren Claro. con otra pareja Luego lo congela. la que se me atravesó. Sí. Y justo vuelven a caer en más de lo mismo. Exactamente. Entonces le pongo la responsabilidad al otro y no me hago cargo de mí. Claro, Pero pero es ¿cómo puedo responsabilidad. ver signos de estos síntomas en una pareja y decido entrar con esa pareja o no? Porque yo Así creo es. que es Y ya desde nos vamos, antes. María. Te tocó también al final del programa. Les agradezco mucho su presencia. Gracias, Oscar Virués. Gracias a nuestro público y ustedes por compartir sus testimonios aquí en Diálogos en Confianza. Yo soy Carmen Muñoz. Los veo en la próxima. Bonito fin de semana. Hasta luego.